Buenos días, hermanos. Vamos a empezar este culto haciendo una oración. Voy a empezar con una oración, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, en tu lugar, estamos por la vida de lo que nos das, pero estamos porque es bueno con nosotros, porque nos has comido hasta aquí, tu santo templo, para reunirnos y alabar tu nombre. Te pedimos que si es tu voluntad, traigas comida a los hermanos que vienen en camino, que tú les guardes y que seas cuando estamos aquí, pues lo podamos aprender de tu palabra. Todo se lo pido en nuestro Jesús. Amén. Vamos a buscar el número 278. Número 278, a Jehová cantaré mi vida. ¿Lo tienen, hermanos? Cantemos. A Jehová cantaré mi vida, mi Dios, cantando mientras viva. Dulce será mi meditación, yo me regocijaré en Jehová. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová. Cantemos otro canto, hermanos. Ven y deleítate, número 280. Cantemos. Oh, ven y deleítate, Señor, y de goce las bendiciones de tu corazón. Señor, y él te goce las bendiciones de tu corazón. Confía sobre él y él espera sobre él y las bendiciones de tu corazón, las bendiciones de tu corazón. Le voy a pedir al hermano Víctor que se pueda pasar aquí al frente para tener una lectura en el Salmo 119. Salmo número 119, del versículo 1 al 16. El Señor les bendiga, hermanos. Con un amén me indican si ya estamos ahí. Vamos a tener esta lectura alternadamente. Yo empiezo con el 1, ustedes el 2. Y en el versículo 16 nos unimos todos. La palabra de Dios dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenderé tus justos juicios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es palabra de Dios. Gracias. Vamos a seguir con el número del programa. Vamos a buscar el número 349. Número 349. Si se humillare mi pueblo. ¿Continuamos, hermanos? Cantemos. Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y buscaré mi rostro, me convirtiere de sus manos de pido, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, ahora están abiertos mis ojos, atentos mis oídos, oración en este lugar, oración en este lugar. Puesto de pie, vamos a cantar el último himno, el 350, cuando admirable amor, que está ahí enseguida. Cantemos. Cuán admirable amor, el cielo pecador y hombre traidor, es su verdad. A Jesucristo envió y en una cruz murió. Por eso yo le gloria a su nombre, gloria. Su sangre de gloria, por redimir a mí, por eso lo comprendo, lo inmenso de su amor, porque me ama tanto, si soy un pecador. Él es mi Señor, que para siempre
Voy a pedir un general que si de su lugar puede hacer una oración por las clases. Bendito que estás en el cielo, que esta mañana te damos gracias, vida y la salud que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos cuidas. Gracias también porque nos permite reunirnos en esta mañana. Y te pedimos que tú bendigas las clases y que tú bendigas la palabra que se va a impartir y que abras el corazón de cada uno de nosotros. Usa a nuestros hermanos que enseñan y usa al predicador. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pues ahora su clase. Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios tenemos una muy bonita asistencia y gracias a Dios que en la medida que el Señor nos esté ayudando, es en la misma medida que se van a restaurar o restablecer, mejor dicho, las clases. Ahorita solamente son los pequeñitos y esperemos en el Señor que ya para la próxima ya tengamos nuestras clases, las clases que los adolescentes necesitan, los jóvenes también. Y bueno, nos da mucho gusto que nuestro Dios nos dé esta bendición de reunirnos, hermanos. Así es de que esta mañana vamos a escuchar, vamos a meditar en la palabra de Dios y considerar cuáles son los pensamientos que Dios quiere que tengamos en mente nuestro Dios. Recuerden, hermanos, que lo que nosotros pensamos no es lo mismo que piensa Dios. Los caminos de nosotros no son los mismos que los caminos del Señor. Entonces Él quiere que busquemos, que avancemos, que ahondemos y conozcamos cuáles son sus pensamientos. El salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y ese debe ser el anhelo de cada creyente, pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su bendita voluntad. En esta mañana, hermanos, quiero, con la ayuda de Dios y con la dirección, disculpen, de el Espíritu Santo, porque sabemos que quien actúa en nosotros es la palabra de Dios, pero algo muy importante es la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, así es de que, ¿por qué el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que Él acomoda lo espiritual. Él nos da el discernimiento. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo dijo que Él nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a recordar todas las cosas. Así es de que si una persona no comparte la palabra de Dios
considerando que es el Espíritu Santo quien hace la obra, pues ya tenemos un problema. Nosotros no hacemos la obra de Dios, la hace su palabra y su Espíritu Santo. Así es de que considerando esto, vamos a aprender, me incluyo, lo que Dios dice en su palabra. Busquen, hermanos, el libro de Job. Estamos meditando en este libro de Job y tratamos de entender algunas cosas, hermanos. No podemos entender todo del libro de Job. Insisto, hay cosas que son muy, muy profundas. Sin embargo, eso no debe de desmotivarnos para seguir adelante escudriñando las Escrituras. Hay una porción, hermanos, que nos dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Hay cosas que Dios nos revela, por supuesto, en su palabra, pero hay otras que en su tiempo y otras que definitivamente le pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Por eso es de que tenemos que buscar poco a poco el pensamiento de nuestro Dios, hermanos. En el libro de Job hemos puesto algunos títulos como el anterior, que fue: el que esté libre de pecado, arroje entonces la primera piedra. ¿Se acuerdan, hermanos? Ese tema es muy amplio, hermanos, es muy extenso. Y quiero decirles que si avanzamos en torno al tema del pecado, vamos a tocar cuerdas muy sensibles de muchos de nosotros. Vamos a ponerle el dedo en la llaga, y eso hace falta también, porque esa sería una forma de reconocer nuestra necesidad en Dios, hermanos. Cuando la palabra de Dios nos reta, nos exhorta a que enderecemos nuestros caminos con la ayuda de Dios, eso también hace falta, hermanos. ¿Ustedes piensan que no nos hace falta recibir una exhortación directa de parte de Dios por medio de su palabra? Claro que sí, hermanos. Creo que todos necesitamos esa exhortación que viene de parte de Dios para que podamos enderezar bien nuestras veredas, nuestros caminos, y hagamos la voluntad del Señor. En esta mañana, hermanos y hermanas, quiero compartirles acerca de este título que le he puesto: Job, un varón con contentamiento. Job, un varón con contentamiento. Podrían decir, ¿cómo es posible que Job tenga contentamiento si en la Escritura vemos todo lo que le aconteció? ¿Usted cree que sea posible, hermanos, tener contentamiento en medio de los problemas y de las adversidades? ¿Usted cree que sea posible tener contentamiento en una enfermedad? ¿Creen que sea posible esto, hermanos? Para el mundo es imposible. Para los que no tienen a Cristo es difícil entender, porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no las puede discernir. Estas se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. De ahí que muchas personas no entienden el por qué un grupo de personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, disponen un tiempo los domingos, se preparan, se alistan y se reúnen en un lugar específico con el propósito de alabar y de glorificar a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Muchas personas no lo entienden. Dicen que es una pérdida de tiempo, que bien se pueden quedar en sus casas disfrutando de un partido de fútbol o de los alimentos y otras cosas más. Ellos no entienden por qué se reúnen. Nosotros sí lo entendemos, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo vine a este lugar porque sé que hay bendición. Y esas bendiciones, hermanos, son bendiciones que vienen de lo alto. Hace un momento estaba escuchando las alabanzas y, hermanos, créanme, en mi corazón sentía mucho gozo al escuchar las voces de esta congregación preciosa que es del Señor, que todos en un mismo sentir estábamos
reconociendo a nuestro Dios por medio de las alabanzas que son muy, muy importantes. ¿Recuerdan los cantos? Uno de ellos, cuán admirable amor. Estos cantos, hermanos, son de mucha bendición. Por eso tenemos nosotros que entender que para muchas personas no les es posible discernir las cosas espirituales y no entienden por qué nos reunimos. Pero hay que hablarles, hermanos. Hay que hablarles de Jesucristo. Porque antes, nosotros, en otro tiempo, estábamos igual, ¿sí o no? Nos burlábamos, criticábamos y otras cosas más. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, a nuestro corazón, Él nos hizo nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ya hermanos, pasaron. Y de aquí en adelante dice que todas son nuevas, hechas nuevas. ¿Cuántos están contentos? Es algo que preguntamos los que dirigimos a veces. ¿Verdad? Si han escuchado, hermanos, ¿están contentos? Es una muletilla que a veces utilizamos. Y por obvias razones la mayoría dice amén o dicen que sí. Pero ¿es real, hermanos? ¿Hay contentamiento? Bueno, Job fue un varón aunque otros no lo vean así. Por ejemplo, la palabra contentamiento en un sinónimo es alegre, contento, ¿sí? De esas sonrisas, ¿verdad? Que se contagian. Pero por un lado, hermanos. Por otro lado, había una definición que en lo personal me parece más acertada para este tema. Contentamiento es conocer el plan de Dios para tu vida. Es tener la plena convicción de que el plan que Dios tiene para tu vida es lo mejor. También es estar convencido de que tú puedes vivir en el plan de Dios. Es creer que la paz de Dios es mayor que todos tus problemas, que todos los problemas que hay en este mundo. Ese es el contentamiento, en una definición que me parece muy apropiada por el tema. Lo repito. Contentamiento es conocer el plan de Dios para tu vida, tener la convicción de vivir en ese plan, creer que la paz de Dios es mayor que los problemas de este mundo. ¿Lo crees? Ahora bien, en el libro de Job, hermanos, en el capítulo 1, es como dar un pasito hacia atrás en la temática que estamos llevando, pero no es sino para reconsiderar otra vez el pensamiento de Dios. Hermanos, ¿te sabes Juan 14:6? ¿Qué dice? Jesús dijo, complételo. La verdad, nadie viene al Padre. Aunque tú lo sepas de memoria, quiero decirles, hermanos, que aún de ese versículo de memoria, Dios te puede dar cosas nuevas. Dios te puede hablar cosas nuevas, aún de ese mismo versículo, por más que ya lo sepas de memoria. Si hacemos un exégesis de ese pasaje, te vas a dar cuenta de que hay tantas bendiciones que Dios nos puede dar por medio de un versículo. Por eso es importante regresar, retroceder, ver los contextos y, hermanos, nunca decir que ya todo lo sabemos, porque eso sería mentira. Así es de que en el libro de Job, si retrocedemos un poco más y recordamos lo que le aconteció, que fue terrible, hermanos, vamos a plantear entonces el tema del contentamiento. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hasta aquí, hermanos, podemos decir que las cosas marchan bien. ¿Han escuchado que en las cosas del Señor, en los caminos de Dios hay pruebas, hermanos? ¿Hay problemas? ¿No lo han escuchado? Hermanos, sí hay problemas.
Si hay situaciones difíciles, el Señor lo advirtió. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto nos enseña de que la vida cristiana viene con problemas, con pruebas también. Pero no todos son pruebas, hermanos. No todo es problema. En mi opinión muy personal, y me atrevo a decir, hay más tiempos de bonanza. Hay más tiempos de quietud. Hay más tiempos en donde podemos palpar las bendiciones de parte de nuestro Dios. Hermanos, lo mejor que nos pudo pasar a nosotros es tener a Cristo como nuestro Salvador personal. Y de ahí en adelante Él suple todas nuestras necesidades, recordándonos solamente una cosa: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mirad las aves de los cielos, no siembran, no ciegan y no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves?, dice el Señor. Y es cierto, hermanos. Pero vienen las tempestades y vienen los problemas, y el Señor nos da los recursos para salir adelante. Pero me atrevo a decir que en la vida cristiana hay más bonanza, hay más quietud. Por eso aquí vemos en Job este contexto, cómo vivía él, cómo tenía recursos, hermanos. Algunas personas enfatizan mucho que la bendición de Dios está en las cosas materiales, está en el dinero. No precisamente, hermanos. No precisamente, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Es lo que dice el Señor. Las riquezas de este mundo son inciertas. Entonces, no precisamente la bendición de Dios está en las cosas materiales. La bendición de Dios está en el Señor Jesucristo primeramente. La bendición de Dios dice que es la que enriquece y no añade tristeza. Hermanos, cuando nosotros consideramos que lo más importante para nuestras vidas es nuestro Dios, todo lo demás entra por añadidura. Job dependía de Dios. Para Job no era tan importante todas las cosas que él tenía, y era un hombre tan importante. Para Job era más importante Dios, hermanos. Y Job podía bendecir sus vidas de muchas formas. Abraham era un hombre que tenía mucho ganado también. ¿Recuerdan a Abraham? Tenía muchas posesiones. Pero cuando hubo aquella situación entre él y Lot, su sobrino, dijo: no hay altercado entre nosotros, porque ya había problemas por ahí. Y le dio la opción a Lot diciendo: escoge tú. O sea, aquí no hay ningún problema. Pudo haber pensado Abraham: mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Estas cosas materiales no es lo más importante. Y le dijo: escoge. Y ya vemos lo que escogió Lot, ¿verdad? Escogió supuestamente y ante sus ojos lo mejor, cuando era algo terrible al final. Hermanos, Job vivió tiempos de bonanza. Y lo dice aquí la palabra de Dios: sus hijos hacían sus fiestas y luego convidaban a sus 3 hermanas. Y lo hacían, hermanos, convivían. Pero también dice que habiendo pasado, el versículo 5, en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, 10 en total, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job cada año, esporádicamente. Así dice la palabra, hermanos. Todos los días, todos los días. ¿Notan ustedes lo importante para Job que era Dios, hermanos? Él dependía de Job. Él dependía, como nosotros debemos depender, de la vid, que es el Señor. Y el Señor dice que separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, en la vida cristiana sí hay muchos problemas. Hay muchos ataques del enemigo. Hay una guerra espiritual.
Hay situaciones que están ligadas en la mente y en el corazón de los cristianos. Hay una guerra 24 horas, no hay tregua. Es cierto, hermano, sí se batalla, pero hay más bendiciones. ¿Lo crees? Hay más bendiciones, hermanos. Hermanos, hay veces que nos toca ir a Guarda y San Luis Potosí, los que ya han ido. Y algunos tienen un concepto equivocado de la obra de Dios. Dicen que la obra de Dios es que tú vayas a un lugar muy lejano y sufras y te mueras de hambre y estés ahí en unas condiciones precarias. Hermanos, difiero un poco. Porque cuando vamos con el propósito de servir a Dios, Dios suple todas nuestras necesidades de una manera que te sorprendes. Allá en Guadalajara podemos ver que hay mucha necesidad económica. Vemos a las personas que ¿cómo le podemos decir? Son humildes en relación al dinero, ¿verdad que sí? Batallan económicamente. Y uno piensa, algunos dicen, no, pues es que imagínate en Guadalajara y todo eso. Hermanos, hemos llegado a este lugar y hemos comido de lo mejor. ¿Sí o no, hermanos? Una vez hubo carne hasta para aventar para arriba, porque se le murieron unas borregas ahí a la hermana Ofelia. Le encargó a sus hijos que les dieran alfalfa. Pero si ustedes de allá, ¿verdad? Si no le dan una porción de alfalfa y esta se calienta y las borregas la comen porque no paran de comer, entonces sucede que ellas se inflan. Y los hijos no pusieron atención. Ella salió y les encargó denle a las borregas alfalfa. Y ellos le dejaron ahí todo. Y que coman las borregas. Ahí están, come y come y come. Pues se inflaron. Y cuando llegó la hermana encontró de perdido 6 borregas muy infladas. Y había que matarlas. Y había que consumirlas. De manera que hubo mucha carne, barbacoa y toda la cosa. Y eso Dios nos lo ha suplido a nosotros. Cuando hemos ido, hermanos, de veras, es una bendición servir al Señor. El himnólogo dice, placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble, dígale, ni paga mejor. Servirle, yo quiero, con amor. Servirle prometo desde hoy. ¿Lo creen, hermanos? Yo sí lo creo. Dice la palabra de Dios, hermanos, entonces, que llegaron los problemas para la vida de Job. Un día, fíjese, hermanos, el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás, ángeles caídos. Me llama la atención un día. La Biblia dice, en el día que temo, yo en ti confío. Hay un día, hermanos, que va a llegar a nuestra vida difícil. Un día de calamidades. Por eso debemos estar preparados. Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Es un varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Recuerdan, hermanos, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? ¿De todos? No, ¿verdad? De los que le temen y los defiende. Y el diablo le dice, pues sí, lo tienes bien protegido. ¿Le has bendecido en lo espiritual? Primeramente, le has bendecido en lo físico y le has bendecido en lo material. Entonces el enemigo no puede hacer nada al respecto, hermanos, porque nosotros también somos hijos de Dios y dice que estamos en las manos del Todopoderoso.
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre, que es mayor que todos, me las dio y nadie las puede arrebatar. Somos hijos de Dios, hermanos, y estamos en la protección del Altísimo. Dice, entonces, otra palabrita muy, muy importante, pero antes dice, al trabajo de sus manos, ¿qué has dado? Bendición. ¿Notan ustedes esa parte, hermanos? Al trabajo de sus manos, has dado bendición. Hermanos, esto también implica que el trabajo es una bendición. ¿Están de acuerdo, hermanos? El que no trabaja, que no coma, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Una vida de ociosidad no nos va a dar las cosas, hermanos. Tenemos que trabajar. Y el trabajo es una bendición. A Adán, hermanos, no crean ustedes que estaba en una hamaca. No crean que estaba él con unos, me imagino un changuito tal vez, con una hoja de esas de plátano, esas grandotas, y echándole aire. Y Adán estirando su mano y tomar un plátano o tomar algo y aquellos sigan echando aire, ¿no? O sea, Adán no estaba en esas condiciones. Dios lo puso para trabajar la tierra. Y le dio trabajo como poner el nombre a todos los animales. Hermanos, Dios va a dar bendición si trabajamos también. Abraham subió al monte Moria y allá se estableció un título precioso que dice Jehová Jireh. Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir? Jehová proveerá, o en el monte de Dios será provisto. ¿Sí recuerdan la historia, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios va a proveer nuestras necesidades? Claro que sí. Pero noten el trasfondo de lo que hizo Abraham. Se levantó muy temprano, enalbardó su asno y trabajó y fueron, hermanos. Y tenía la confianza puesta en Dios. Entonces, aquí a Job, Dios le bendijo. Bendijo los trabajos. Y luego, hermanos, dice, sus bienes, por tanto, sus bienes, estoy en el verso 10, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, ahí está la palabra, pero. Esta palabra cambia todo el sentido, ¿verdad que sí? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, dijo Jehová a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y hermanos, ¿recuerdan la palabrita un día? Nuevamente dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primero, el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿En cuánto tiempo sucedió esto, hermanos? En un día. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuánto tiempo? En un día. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a todos los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, como lo narró al principio, comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte
la noticia. Hermanos, ¿en cuánto tiempo dijimos? En el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, en un día, el sacerdote Elí también padeció mucho, en un solo día, en un solo momento. Cuando los hijos Ofni y Fines hacían tantas cosas contrarias a la voluntad de Dios, cosas en extremo malas, y el sacerdote Elí no tomó su rol, no tomó su función como sacerdote ni como padre, mucho menos. No los estorbó, así dice la palabra del Señor. Y en un solo día vinieron todas estas calamidades. Dios los mató a Ofni y a Fines. El arca fue robada. Y en ese día él también se murió. Porque era un hombre grueso. Era un hombre robusto. Y estaba tal vez en su mecedora, porque dice que de ahí se cayó y se desnucó. Esto sucedió en un día, en un momento, hermanos. Ahora bien, la palabra de Dios, hermanos, nos dice de Job todo esto que sufrió. Vean ustedes, hermanos, por favor, el versículo 20. Y si son tan amables, léanlo. 20 y 21. ¿Qué dice? Y aquí podemos notar que en este hombre había, ¿cómo va el título? ¿Había contentamiento, sí o no, en Job, hermanos? No, Job no estaba alegre, jijiji, jajaja, porque no estamos hablando de ese contentamiento. ¿Ustedes creen que Job estaba risa y risa por lo que le pasó a sus hijos? No. A Job le dolía en su corazón lo que estaba sucediendo, sin duda alguna, pero sin embargo, en la confianza que él tenía en Dios, había contentamiento, porque tenía la convicción de que Dios tenía el control de todas las cosas. Job estaba 100% seguro de que Dios estaba con él y nunca lo iba a dejar. Así como nosotros, hermanos, tenemos la seguridad de que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. El Señor está con nosotros, hermanos. Job sufrió, pero tenía contentamiento. Al expresar estas palabras, hermanos, al rasgar su manto, al rasurar su cabeza, al hacer todas estas cosas, pero sobre todo al exclamar, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Quién podrá decir las palabras de Job ante esta situación, hermanos? Hay veces que con cualquier situación, hermanos, nos desanimamos. Hay veces que con un problema que no es tan grande, miramos hacia atrás. Hay veces que cosas que no trascienden nosotros le echamos leña y entonces se hace un problema. Hermanos, ¿qué va a pasar cuando llegue a nuestra vida la enfermedad, por ejemplo? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y ninguno de nosotros estamos exentos a que podamos tener en algún momento dado algún problema. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer no respeta edades, ¿sabían, hermanos? Me tocó estar en la clínica 25 visitando a Joana Nicole. ¿Cuántos recuerdan a Joana Nicole? Sobrina de Pascual aquí presente. Una niña preciosa de 11 años. Una niña que le llegó ese problema. Quiero decirles que ella está en el cielo, porque ella aceptó a Cristo como su salvador personal. Pero era muy difícil, hermanos, estar en el hospital 25, en el área donde tienen a los niños de diferentes edades. Es algo muy fuerte en lo personal. Y yo no podía aguantar el sentimiento de ver a estos niños preciosos sufriendo por esta terrible enfermedad. De veras, hermanos. Los niños, gracias a Dios, le pertenecen a Él. Gracias a Dios.
pero sí duele, hermanos. Hace unos pocos días acaba de partir con el Señor la hermana Ruth, hija del hermano Julián, y en mi opinión muy personal y muy respetable, muy joven. ¿Qué va a pasar en tu vida cuando llegue una enfermedad, hermanos? ¿Cómo vas a responder ante tu Dios? Hermanos, tenemos que estar preparados, pero tener en mente el contentamiento. Job experimentó el proceso de una guerra espiritual terrible. Vean el versículo 10 del capítulo 2. Job 2, 10. Y léanlo, hermanos, si me ayudan, por favor. Job 2, 10. ¿Qué dice, por favor? Hermanos, la pregunta es muy clara. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es una pregunta solamente. Era lo que Job le hacía esta pregunta a su esposa, después de aquellas palabras que ciertamente fueron fuertes. ¿Se acuerda de estas palabras? Aún retienes tu integridad, aún te mantienes de una sola pieza, Job. Mira lo que ha sucedido, Job, y aún estás firme. Entonces le dice palabras fuertes. Pero Job le responde, y más me interesa la pregunta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Sí, hermanos, Job padeció, pero en su corazón había un gozo, había una paz que el mundo no conoce. Solamente los que tienen a Cristo en su corazón conocen. Hermanos, sin duda, en este tiempo, en estos días que Dios nos da, sin duda vamos a pasar por un día malo. Yo le pido a Dios que no, pero ¿quién le puede decir a Dios esto? Se lo podemos decir, pero realmente se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar cuando llegue ese día? ¿Vas a retroceder en la vida espiritual o vas a seguir adelante confiando en tu Dios? Job experimentó un proceso de esa guerra espiritual, porque recordemos, hermanos, que el marco en el cual estaba Job era una guerra espiritual, porque quien estaba detrás de todo esto era Satanás. Era difícil, hermanos, porque ya lo voy a resumir un poquito más, porque en los capítulos 7, por ejemplo, y en el capítulo 7 Job argumenta contra Dios su pesar, porque estaba sufriendo Job, hermanos, argumentó algunas cosas, no maldijo a Dios, maldijo el día en que él nació, nunca maldijo a Dios, hermanos, pero sí puso de alguna manera su queja delante de Dios y se explayó y le dijo algunas cosas que son importantes, pero por el tiempo, en el capítulo 7, todo el capítulo 7, hermanos. Me han recomendado un libro, hermanos, que he escuchado buenas cosas de él, que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del autor Dobson, James Dobson, algo así. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Dicen que vale la pena leer ese libro. Hermanos, en el capítulo 10, Job lamentó su condición. En el capítulo 10, Job está diciendo a Dios cómo estaba su situación actual, hermanos. Hay veces que nosotros podemos ver el panorama de alguien que sufre de una manera como espectadores y tal vez como estos amigos, ¿verdad? Pero no sabemos la magnitud de lo que esa persona está sufriendo en su corazón. No lo sabemos, hermanos. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios les puede ayudar. Y nosotros podemos contribuir por medio de la oración, por medio de escucharles, hermanos, y no de enjuiciarles. Nadie sabe lo que trae el costal, sino el que lo está cargando, hermanos.
Pero quiero ir más allá. Dios conoce tus cargas, las conoce perfectamente, y Él te dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él sí puede llevar tu carga, yo no. Yo puedo orar por ti y puedo sentarme y decir: mira, Dios dice esto, pero yo no puedo llevar tu carga. Él sí. Y en medio de las adversidades, tener paz, contentamiento. Job lamentó su condición. Job también fue incapaz de responderle a Dios en el capítulo 9, sobre todo me llama la atención rápido, hermano. Job 9:29, miren, hermanos. Esto no es para que entendamos que no es fácil para la persona que está padeciendo un problema. A propósito, cuando tú le digas a alguien, hermano, que vas a orar por su problema, por su salud, por su queja, ora realmente, no la uses como muletilla. Voy a orar, hermano, y se te olvida. No, hermano, comprométete delante de Dios, ten una lista, porque se nos olvida. Pero en realidad ora por esta persona que te dice: hermano, ora por mí porque estoy pasando por pruebas. Mira el versículo 29. Job aquí reconoce su condición de impío. Dice él: yo soy impío. Nunca se enalteció, nunca él reconocía su condición de impío, ¿verdad? Versículo 35. Entonces hablaré y no le temeré, que dice abajo, porque en este estado estoy. En este estado no estoy en mí. Gracias. Porque en este estado no estoy. Cuando una persona está sufriendo, hermanos, puede decir o hacer muchas cosas que no esté consciente al 100%. Sí se entiende, hermanos. O sea, no nos pongamos a juzgar. Mejor oremos por las personas y busquemos recursos bíblicos para poder ayudarles. Porque la tensión, todo lo que tienen encima, no los hace pensar correctamente. Hay veces que pueden decir palabras, pero hay un trasfondo, hermanos. Hay un trasfondo. En este estado no estoy en mí, dice Job. Hermanos, muchas veces nosotros somos espectadores de los sufrimientos de los demás y no sabemos los que ellos están cargando en sus corazones. Quiero terminar exhortándonos mutuamente con la carta a los Filipenses, capítulo 4, y decirles, hermanos, que a pesar de los problemas que tengas, las cargas emocionales que tengas, las necesidades que tengas, Dios nunca te va a dejar. Y Él nos anima, Él nos motiva para seguir adelante y nos da ese contentamiento. Noten ustedes Filipenses, ¿verdad? Les comentaba. Filipenses, capítulo 4. ¿Cuántos no conocemos el versículo 3, hermanos? Díganlo de memoria. Una vez más, hermanos, con convicción. ¿Qué dice? ¿Y sabes bajo qué contexto está este versículo? Bajo el contexto del contentamiento. Hermano, si yo te digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no malentiendas el versículo, hermano, porque yo te voy a decir, hermano Pascual, ¿qué crees? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pascual, ¿crees que yo puedo levantar este púlpito solito y tenerlo aquí en mis manos? Lo puedo hacer, hermano, por si no lo creen. Fui en un tiempo fisicoculturista, aunque no parezca, ¿verdad? No se crean, hermanos. ¿Creen que lo puedo? Porque dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado, hermano, porque nos va a salir una hernia. Y yo evidentemente no lo puedo hacer. ¡Qué falta de fe! Porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, es que no es el contexto.
Vean ustedes, hermanos. Dice el contexto. El apóstol Pablo está hablando. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo, dice el versículo 11, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Nota, hermano, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Y entonces sí, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una ojeadita a 2 Corintios 11, y prometo cerrar ahí. 2 Corintios 11, versículos 16 en adelante. Vean ustedes, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Y aquí está hablando él. Ciertamente, capítulo 11, 16, disculpen. 11, 16. Segunda a los Corintios 11, 16. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Con esta confianza de gloriarme, está usando un juego de palabras interesante, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, entre paréntesis, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también, y era cierto, hermanos, todas sus credenciales, ¿sí? ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo otra vez. Yo más. Y luego, hermanos, dice, en trabajos más abundante. En azotes, ¿cuánto tiempo? Sin número. Y esto era real, hermanos. En cárceles más. Porque lo que lo recibía a él era precisamente la cárcel. El lugar que pisaba por el evangelio era la cárcel. En peligro de muerte, ¿cuántas veces? Muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, hermano. 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez lapidado, apedreado. 3 veces he padecido naufragio, lo podemos ver en el libro de los Hechos también algunas cosas. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, hermanos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Recuerda el texto? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, no difiere. Y ya termina diciendo, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé.
de sus manos. Hermanos, y así seguimos hablando de lo que el apóstol Pablo padeció por causa del Señor. Pero él dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. A pesar de tus problemas, hermano, hermana, de tus ataques que tengas, de tus inquietudes, de tus carencias, de lo que estés padeciendo, no lo sé, Dios lo sabe, lo que estés sufriendo. A pesar de todo ello, te pregunto, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Tendrás contentamiento? Hermanos, si hay algo que nos va a dar una rica bendición a nuestra vida, a pesar de las circunstancias, es tener el contentamiento que Dios quiere que tengamos. Ver las cosas de una manera muy diferente. Teniendo sopa y frijoles, le puse. Estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, dice la palabra de Dios. Estemos contentos con esto. Cuando venga el día malo, busquemos los recursos que Dios nos da a través de su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su palabra. Vamos a buscar el número. Vamos a tener las ofrendas de una vez. A pedir a hermano Abel que se puede recoger las ofrendas este día. Tenemos el que siembra escasamente. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Busquemos el número 339, los que confían en Jehová. Cantemos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ellas, así
el tiempo para los anuncios y acciones de gracias. ¿Ya vieron? Chicharrón en salsa verde, nopalitos y ya está la comida. Damos gracias a Dios. Ay, no me acordaba que estamos grabando. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Y damos gracias a Dios porque disponen de este tiempo. Vamos a hacer una pausa en la transmisión y les invitamos para que sigan buscando las predicaciones a través de la página de la iglesia, Iglesia Bautista Jesús del Camino, por la aplicación de YouTube, ¿verdad? O el Facebook. Dios les bendiga a todos ustedes.